Buenas tardes. Para mí es un honor y un gusto estar otra vez con ustedes en esta inauguración del Cybersecurity Conference. Este es el tercer Cybersecurity Conference que hacemos y nos da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. De verdad que hemos organizado cuidadosamente 9 diferentes conferencias, cada una con especialistas en diferentes áreas. Al igual que otros años, será principalmente los días martes y jueves, y para todos aquellos que asistan a por lo menos 80% de las conferencias, habrá una conferencia de cierre con una buena sorpresa para todos. Así es que les agradecemos muchísimo estar con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que está en la mente de muchos en Centroamérica y Caribe, y es que en abril de este año el gobierno de Costa Rica tuvo una serie de ataques de ransomware. Tuvimos la fortuna y el agrado de poder colaborar con algunas de las instituciones y conocer un poco qué estaba pasando, qué había pasado y la recuperación que había que hacer, y se hizo. Así es que sin más, vamos a pasar un pequeño videíto y después comenzamos con el panel de especialistas. Son 5 especialistas, nuestro anfitrión y 4 invitados, que les van a contar con todo el detalle que podamos y que nos permitan nuestros acuerdos de confidencialidad qué fue, qué pasó, cómo pasó y qué se hizo para recuperarlo. Pero más importante, qué deberíamos estar haciendo para que no vuelva a pasar en nuestros países. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. SAP, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF-DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte. PMO. SOC. Consultoría. Outsourcing. Capacitaciones. Y Customer Success. Realizamos operaciones en distintos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, nuestros clientes están situados en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países. Nuestro SOC en Guatemala se sitúa en el edificio Forum Zona Viva. Además, contamos con un segundo SOC en la ciudad de Panamá. Actualmente CISAP está certificado como CERT por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, que a través de su software, Engineering Institute, nos ha dado entrada a su red de CERTs. Nuestro personal cuenta con más de 70 certificaciones de SIEM, Malware Reverse Engineering, Penetration Testing, Forensics, Incident Response, entre otras. CISAP, con más de 150 ingenieros trabajando para sus socios comerciales, con más de 1000 certificaciones, alianzas estratégicas con Nova Coast, IBM, Verizon, contributor de Verizon, en donde CISAP contribuye generando reportes e información local recolectada, alimentando el reporte de este año, poniendo en el mapa la región de Centroamérica y el Caribe, que no habían tenido datos significativos anteriormente. También estamos certificados por FIRST, que es una confederación internacional de equipos confiables de respuesta a incidentes informáticos, que manejan cooperativamente incidentes de seguridad informática y promueven programas de prevención de incidentes. CISAP, Sistemas Aplicativos. Hola, buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Bustos, soy el gerente de CISAP para Costa Rica. Como dijo Mauricio, un gusto tenerles con nosotros en esta primera charla de este ciclo de conferencias anual que hemos preparado para ustedes en nuestro tercer año. Hoy me acompañan un panel que hemos escogido selectamente para conversar del tema que todos sabemos que
ha sido un caso muy mencionado y además es un ejemplo para el análisis de las situaciones que podemos enfrentar como país, como sociedad y en las empresas en general. Hoy me acompañan y permítame presentarlos y ahora en el transcurso de la conferencia conversar con ellos. Me acompaña Paula Brenes, directora de Gobernanza Digital de Costa Rica en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. También me acompaña Jorge Mora Flores, consultor y expositor internacional, es director de Gobernanza Digital de Costa Rica. Junto a Jorge también estará en este panel Andrés Casas, experto en ciberseguridad y consultor internacional y ahora gerente de servicios profesionales de CISAP. Y también estará con nosotros el señor Jorge Utrera, gerente del equipo de respuestas a incidentes de CISAP y quien fue el capitán que guió el barco en medio de la tempestad que algunos clientes de nosotros vivieron, y con muchísimo gusto ellos 4 se han acercado y han aceptado nuestra invitación y sabemos que va a ser de gran provecho para entender verdaderamente qué fue lo que pasó y qué se hizo en el caso de la estrategia de respuesta a incidentes de este caso tan mencionado con el Grupo Contic y Costa Rica. Permítame introducir el tema en este momento. Un domingo, cualquier domingo en el mes de abril, una tarde fría, una tarde lluviosa, el país estaba recién pasando unas elecciones presidenciales muy reñidas. El mundo estaba viendo con asombro el desarrollo de la invasión de Rusia a Ucrania y nadie, absolutamente nadie, o muy pocos, se imaginaban lo que estaba pasando. Y permítame en esa reflexión contarles qué estaba pasando. Y para esto voy a invitar a uno de nuestros invitados, al señor Jorge Mora, es director de Gobernanza Digital, quien estaba a cargo de toda la parte digital del país en ese momento. Que nos cuente, Jorge, ¿qué estaba pasando en ese domingo? Muchas gracias, Juan. Un saludo a Jorge, a Andrés, a Mauricio, a Paula y a todas las personas que nos están acompañando en este importante evento de ciberseguridad. Bueno, recordarles que estábamos en Semana Santa precisamente, ese era domingo de resurrección, era el último día de la Semana Santa, y a nivel de gobierno central pues nos encontrábamos en la fase preparatoria para poder entregar pues poderes al nuevo gobierno de la República. Ese domingo, lo recuerdo bien, en horas de la tarde estaba en casa, había tenido unos días de descanso y bueno, recibí una llamada alertándonos sobre que el Ministerio de Hacienda aparentemente había sido vulnerado por el Grupo Conti. Bueno, el Grupo Conti en ese momento era tal vez el grupo más activo en temas de ciberataques que se tenía a nivel global, no regional, a nivel global. Entonces, pues fue un momento de bastante preocupación. Recuerdo que llamé al coordinador del CECIR Nacional, don Roberto Lemaitre, un buen amigo, para indicarle, ¿verdad?, la llamada que había recibido. Y empezamos un protocolo de atención ante estos eventos con el Ministerio de Hacienda. Iniciamos las comunicaciones vía telefónica y vía formal, correo electrónico, para ver, digamos, validar si realmente la información era correcta y también empezar a hacer las revisiones respectivas dentro del dark web para poder comprobar si la información era certera. Lamentablemente lo fue. Ya el Ministerio de Hacienda se encontraba pues trabajando para tratar de contener la brecha de seguridad que estaban sufriendo en ese momento. Y bueno, para el día lunes
iniciamos con un cifrado generalizado de muchos de los sistemas del Ministerio de Hacienda. Antes de darles tal vez el contexto general que me gustaría comentarles, sí me gustaría hacer 2 comentarios previos. Uno, los que estamos acá, no hay otra forma de vernos sino como amigos, porque realmente es en medio de la amistad, de la confianza, donde podemos ser más fuertes y fortalecernos con el tema de la seguridad. Y segundo, unas palabras que guardo, que creo que son muy importantes y que tenemos que recordar, que fueron dichas por el expresidente Alvarado Quesada en el año 2020 o 2021 en la Asamblea Legislativa, y él mencionaba que si tan solo adoptáramos el concepto de que lo público y lo privado no son antagonistas, sino aliados naturales y necesarios, avanzaríamos años luz. Y bueno, traigo a colación esta cita del expresidente Alvarado porque realmente esta relación del sector privado con el sector público ayudó muchísimo para poder contener los eventos que se vinieron dando de Conti. Si me pueden ayudar con la presentación. La siguiente, por favor. Esta es una línea de tiempo que quiero mostrarles para que tengan pues, una idea general de todo lo que se fue viviendo en estos días. El lunes 18, pues el domingo 17, perdón, recibimos la alerta, nos pusimos en comunicación con el Ministerio de Hacienda y el lunes 18 se da el cifrado de información. En ese proceso, pues se hace un equipo de trabajo para empezar el análisis de qué es lo que estaba sucediendo. Empezamos a hacer revisiones a nivel general y la primera acción que tomamos, parte, digamos, del protocolo interno que teníamos definido, fue también, además de avisar a la Presidencia de la República, fue activar la cooperación internacional. En este caso, pues, nos comunicamos con el gobierno de Israel, nos comunicamos con el gobierno de España, con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué esos 3 gobiernos? Bueno, porque son los 3 gobiernos en los que en materia de ciberseguridad el país contaba con acuerdos de entendimiento y algún tipo de instrumento jurídico internacional de apoyo en esta materia. El lunes 18 también hay una primera entrevista en Canal 7, lo recuerdo, en horas de la noche, y en vivo hacen un defacement de una de las páginas web del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Esto pues nos da una señal de que estábamos siendo vigilados realmente, que había un seguimiento de lo que estaba pasando en los eventos. Había un proceso también que buscaba desacreditar a la institución que se encontraba en ese momento a cargo de esta situación de ciberataque que había recibido el Ministerio de Hacienda. Y bueno, lo que colocaban pues era mensajes indicando que bueno, que estábamos a cargo de la ciberseguridad, que habían vulnerado pues la página y que nos íbamos a encontrar en la red del ministerio. Bueno, no habían entrado a la red del ministerio, pero estaban haciendo un ataque psicológico y un ataque de desacreditación contra una institución tan importante como lo es el MISIT. Encontramos pues un actor específicamente que viene ahí señalado, que estaba buscando la compra dentro del dark web sobre accesos comprometidos de instituciones de nuestro país, y a partir del martes empezamos a tener una serie de eventos. Algo interesante es que Conti, cuando inicia sus operaciones a finales del 2020, la forma de operar era únicamente publicando el enlace de los sitios que tenía comprometidos. Posteriormente, pues hay un caso con una empresa japonesa que desmienten pues una exfiltración de datos y ellos hacen una publicación adicional. Pero fuera de eso, pues publicaban la página web y un resumen de a qué se dedicaba la organización a la cual habían afectado. Hasta
inicios del 2022, con el conflicto de Ucrania y Rusia, el Grupo Conti hace un cambio en su portal y lo que hace es una publicación dándole apoyo al gobierno de Estados Unidos y generando pues una amenaza generalizada a todos los países que le dieran el apoyo a Ucrania. Costa Rica dio el apoyo a Ucrania y en ese momento, como ministerio a encargo de los temas de ciberseguridad, pues se alertó al presidente y al Consejo de Gobierno de que podríamos estar bajo un posible incidente de ciberseguridad en los próximos meses, dado el apoyo que le estábamos dando a Ucrania. Se levantaron alertas en todo el sector financiero, que era donde teníamos indicios de que podría existir alguna afectación. Y bueno, gracias a Dios no tuvimos ninguna afectación de ningún tipo en el sector financiero. Vemos en esa línea del tiempo cómo el día martes cambian también en el foro, ya no es hacia una institución. Por primera vez, Grupo Conti hace una publicación haciendo referencia hacia un país. Posteriormente, días después lo hace con Perú, pero es con Costa Rica la primera vez que hacen ese cambio. Y empiezan a haber una secuencia de eventos en la Caja Costarricense del Seguro Social el día martes 19 y el día 20 también, que hacen un ataque hacia el sistema de recursos humanos. Nosotros activamos un grupo de trabajo técnico para poder empezar a evaluar soluciones informáticas que nos ayudaran a tratar de prevenir cualquier evento adicional. Ya para el día martes, pues sabíamos que teníamos pues una situación que se estaba generalizando en diferentes instituciones. Activamos, gracias al decreto que crea el CECIR Nacional, un grupo de trabajo que incluía al sector público, al sector privado, estaba el OIJ, estaba la DIS, por parte del sector privado estaba el clúster de ciberseguridad, que es una ventaja y un instrumento muy valioso que tiene nuestro país en este momento. También invitamos al Banco de Costa Rica, que había tenido un evento de extorsión y posteriormente a eso empezamos a implementar mecanismos de seguridad hacia todas las instituciones. Si vemos la línea del tiempo, ya para el día miércoles empezamos a generar también instrumentos jurídicos, una directriz presidencial para hacer de acatamiento obligatorio las directrices que se daban desde el ministerio. El día viernes, ya logramos empezar a tener las primeras contenciones. O sea, identificábamos que habían posibles ataques, pero que no eran exitosos por parte del Grupo Conti. El sábado 23, tuvimos una afectación con JASEC, que fue una afectación que moralmente afectó un poco al equipo, era una infraestructura crítica, pues habíamos tenido algunos días de no tener algunas afectaciones graves y bueno, nos afectó realmente el tema de JASEC en la parte emocional. El domingo no tuvimos incidentes. Siguiente, por favor. Y el lunes 25 tenemos la última acción de Conti que tuvo éxito, que fue en la sede universitaria de Alajuela. Se detectó también que un medio de comunicación, La Nación, un actor, había comprometido un servidor de correo. Lo coloco ahí porque fue de noticia pública. Y empezamos a ver toda una serie de eventos, de detecciones, donde lográbamos contener todos los ataques, como podemos ver cada uno de esos escuditos verdes. Y en la descripción, pues se van mencionando las diferentes instituciones que también eran de conocimiento público, porque decidimos en ese momento pues tener conferencias de prensa diarias para poder comunicar qué era lo que estaba sucediendo y cuáles acciones estábamos teniendo, hasta el 1 de mayo, que no tuvimos incidentes. Siguiente, por favor. El 2 de mayo, últimos intentos que se detectaron y durante esa semana no hubieron incidentes. Y cerramos pues la semana, digamos, que de gobierno, que era en la que estuve yo a cargo de la Dirección de Gobernanza Digital,
con una negociación de ayuda que habíamos solicitado a los Estados Unidos, donde pudimos colocar una recompensa de $10 millones. $10 millones era lo que nos estaban pidiendo de rescate también a nosotros por la información del Ministerio de Hacienda, con un objetivo, y ese objetivo era proteger de alguna forma el traspaso de gobierno que era el domingo 8 de mayo, tratando de desincentivar cualquier acción, dado que ya había una recompensa de un alto monto para cualquier persona que pudiera dar información sobre alguno de los actores o de los miembros de Conti que hubieran participado directamente en el caso de Costa Rica. Esto es importante. Esa recompensa era para información sobre actores o personas que hubieran estado involucradas directamente en los eventos de Costa Rica. Y bueno, y un poco para ir concluyendo tal vez este marco general, hay 7 tal vez pasos o 7 elementos que tomamos en cuenta para poder hacerle frente a esta situación como país. El primero tuvo que ver con el tema de la gobernanza. Haber venido trabajando con el concepto de gobernanza en las instituciones públicas, haberlo adoptado como país, que esto es una recomendación de la OCDE, haber generado también una red de enlaces de ciberseguridad, haber fortalecido también las relaciones entre el sector público, privado y la cooperación internacional, nos ayudó a tener una muy buena coordinación para poder actuar rápidamente con diferentes grupos de trabajo. Un grupo de trabajo político, o sea, había un comité de alto nivel donde estaba involucrado directamente el presidente de la República, el ministro de Hacienda, el ministro de Comunicación, la ministra, que en su momento, doña Paola Vega, del MISIT, el director de la DIS y bueno, y este servidor como director de Gobernanza Digital. Luego había un grupo de trabajo técnico para tomar decisiones técnicas, donde estuvo el OIJ, estuvo la DIS, estuvo el Banco de Costa Rica, estuvo el ICE, estuvo la Caja Costarricense del Seguro Social, estaban empresas del sector privado representando al clúster de ciberseguridad y estuvo el equipo del CECIR Nacional y este servidor, en el cual se fueron desarrollando pues estrategias técnicas de qué instrumentos íbamos a implementar, tomando en cuenta también los acuerdos de entendimiento que se tenían firmados. El segundo elemento tiene que ver con la cooperación internacional. Ciberseguridad, si no cooperamos a nivel internacional, nos deja en un estado de vulnerabilidad. Y bueno, y tener buenas relaciones también con estos países amigos, pues nos ayudaron a contar, por ejemplo, con una donación superior al $500,000 en licencias por parte del gobierno de España, contar con tiempo de profesionales de España, tiempo de profesionales de Estados Unidos que también estuvieron trabajando con nosotros y brindándonos información. Entonces, el segundo punto, cooperación internacional. El tercero, cooperación con el sector privado del país. Muchas de las instituciones y empresas como CISAP se acercaron a ofrecer su ayuda y también empezaron a hacer apoyos adicionales a sus clientes de gobierno que tenían actualmente, sin esperar pues un contrato a cambio o una factura a cambio en ese momento. Y entonces pues esto pues fortalece, ¿verdad? También cómo la importancia del ecosistema entre lo público y lo privado tiene que venirse fortaleciendo y seguirse trabajando, porque en momentos de crisis son momentos en los cuales todos tenemos que apoyarnos. El cuarto elemento tiene que ver con la confianza, y es que tenemos que confiar en la institucionalidad que hay hoy en día. Hoy existe un ministerio que tiene una directora de gobernanza digital, que tiene un centro de respuestas a incidentes informáticos. Si bien es cierto, es un ministerio, porque yo lo viví, que tiene pocos recursos, pero tenemos que fortalecer, tenemos que apoyar, tenemos que confiar y tenemos que creer en esa infraestructura que está en este momento. Y no tenemos que estar pensando en elementos o en temas que más bien puedan debilitar la estructura que se ha venido trabajando y que ha venido caminando. 5, importante, gestión de los elementos técnicos
hay que tener una gestión de elementos técnicos cuando nos encontramos ante una situación de un incidente de ciberseguridad. Adicional a esa gestión técnica, tiene que haber una gestión de riesgos que tiene que ver más con una gestión estratégica, ¿verdad? Y son equipos separados, pero que se comunican entre sí. Y ese es el punto 6. Y el punto 7, la gestión de la comunicación. Es sumamente importante poder contar también con un equipo que esté apoyando los temas de comunicación para poder informar de la mejor forma y evitar también los cánticos de sirenas de muchas personas que aparecen aprovechándose ante una situación para, con miedo, incertidumbre y duda, FOD, como se diría en inglés, quieren aprovecharse de situaciones de crisis para sacar algún tipo de provecho. Entonces, el tema de la gestión de la comunicación es sumamente importante porque no podemos permitir que la imagen de una organización, de una empresa o de un gobierno se vean afectadas. Gracias, Jorge. Increíble toda esta cronología que nos has permitido ver y entender. La experiencia en verdad única, definitivamente, y gracias por compartirla. Aquí hay un elemento interesantísimo y es que en todo esto que nos acabas de hablar, ¿verdad? Había otra realidad y era la realidad no solamente del sector público, la cual vos estuviste muy cerca y con todo esto que nos contaste y con los puntos que nos mencionaste, vemos muy claramente las acciones que se ejecutaron de parte del gobierno de Costa Rica en ese momento, sino también había una realidad del sector privado que estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en el sector público, pero además estaba siendo afectado porque el sistema de importaciones y exportaciones del país estaba siendo afectado, no estaba en línea y también había mucha incertidumbre. Y en ese momento, muchos clientes de nosotros del sector privado también, además de algunos públicos, nos llamaron y fue cuando entró el equipo de Jorge Utrera. Y a mí me gustaría, Jorge, ¿qué estaba pasando en el resto de la región? Que nos contara Jorge Utrera, qué estaba pasando y cuáles eran las inquietudes o inclusive temores que algunos clientes se nos acercaron a expresarnos. Gracias. Gracias, Juan. Pues efectivamente, esa semana después del 17 de abril empezaron, bueno, primero eran noticias cortas, después noticias más grandes y cuando se empieza a reconocer, como el tocayo Jorge lo dijo claramente, que esto no era un hecho aislado, sino que era dirigido al país como tal. Entonces ya comenzamos todos a preocuparnos, hablamos con muchísimos clientes, la alta gerencia de CISAP efectivamente decidió apoyar sin esperar nada a cambio. Se hizo un plan interno de trabajo que tenía varios ejes, instalación de monitoreo, instalación de alguna herramienta que algún fabricante nos proveía, revisión de logs, todo el personal del área de inteligencia de amenazas estuvo activo, creando, investigando en todo el tiempo que estaban trabajando 24 horas realmente. Generaron reportes, generaron información para compartirla no solo con MISIT, sino también con los clientes y el entorno general en Centroamérica. Nosotros tenemos presencia en 9 países y decidimos no solo atender remotamente, sino que en 5 entidades entre gobierno y privadas se estuvo en sitio en Costa Rica durante 2 semanas después del 23. Y paralelamente en otros 3 países, Dominicana, El Salvador y Guatemala, se tuvo que montar otros 3 equipos de respuesta a incidentes para poder apoyarles, porque al final no era nada, pero había una psicosis increíble, no digamos en Costa Rica, que era muy grande, sino en los demás países también, ¿verdad? Todo el mundo quería estar seguro que no estaba brechado, que no tenía ningún tipo de compromiso. Así que fue un tiempo
bien intenso y se apoyó en todo lo que se pudo, como digo. Me acuerdo que en uno de los clientes llegó OIJ a recoger evidencia, que eran bitácoras que después fueron enviadas a los cooperantes internacionales, que en ese caso fue España. Y en fin, sí se trabajó hasta que estábamos seguros con los 5 que visitamos, 5 en sitio y otros 15 más que se estuvo trabajando remoto en temas de monitoreo y con herramienta. La herramienta era para detección de tráfico DNS malicioso. Así que sí, eso es lo que puedo compartir sobre ese tiempo. Tal vez puedo hablar un poquito de Conti. Conti efectivamente hace ese anuncio que menciona Jorge sobre que apoyaban a la invasión rusa, y Costa Rica también hizo público como país que apoyaba a Ucrania, y no quiero especular demasiado, pero sumando 1 más 1 y el grupo Conti que fue el que atacó al país como tal, porque no fue una entidad, fueron muchísimas entidades que fueron atacadas y algunas fueron brechadas. Lo que puedo compartir además técnicamente es que, y esta es una suposición, los mismos grupo Conti fueron hackeados ellos mismos y fue por un tercero, este fue ucraniano, extrajeron mucha información y la compartieron con el mundo. Y ahí pudimos todo el mundo aprender, esto es público, aprender que este grupo se maneja como que fuera una empresa hecha y derecha, formal, con gerencias, con departamentos, con producción, con recursos humanos. O sea, así de formal es como estos criminales operan. Sí. Sí, adelante. Perdón, Jorge, y no solamente es aquella imagen de Hollywood de un joven en un garaje, el papá a media luz, con un montón de monitores, fumando algunas hierbas especiales para ayudarle en su trabajo, ¿verdad? No es esa idea, es toda una organización criminal estructurada. Y pensando un poco de este tema, Jorge, tanto los dos Jorges, decían algo que para mí es muy importante que hagamos énfasis en esto, más allá de las metodologías y técnicas de Conti, es toda la sinergia que se dio en un evento de esta magnitud. Oigan, este evento es de tal magnitud que si ustedes buscan en Wikipedia ataque de Conti a Costa Rica, ya existe todo un capítulo en Wikipedia que habla de este ataque, es muy reconocido, pero aparte del gran evento que fue, yo creo que hay un elemento muy importante y es la colaboración público-privada que se da en un momento como estos, a donde posiblemente el gobierno de Costa Rica había hecho sus gestiones, y soy testigo que así ha hecho las instituciones, para tratar de minimizar este tipo de impacto que todos sabemos que nadie está preparado al 100%, y que todos estamos buscando cómo mejorar nuestras defensas, pero esa articulación entre público y privado, y esto quisiera preguntarle, dándole la bienvenida a Paula Brenes, directora de Gobernanza Digital, porque Jorge ya nos contó esa articulación con países amigos, con empresas, etcétera, y por supuesto Jorge Utrera también nos decía de cómo nosotros activamos una serie de protocolos y acciones concretas para ayudar al gobierno de Costa Rica, sus instituciones y también las empresas, clientes y amigas de nosotros. Paula, pero cuéntanos, ¿qué tan importante en un momento como este son esas alianzas, esas sinergias? Vos que ahorita, digamos, estás entrando con el nuevo gobierno y que mucho de lo que se hizo en el anterior se mantiene, pero que hay que seguir reforzando esto. ¿Sabes? Uno de los principales riesgos es aceptarlo todo sin articular, ¿verdad? Y sin estructurar. Y tal vez el punto donde inicias es qué es lo que realmente está pasando. Porque disparar sin pensar es el principal error en estos momentos, ¿verdad? Que entonces el tomar un tiempo para considerar realmente
como buenos ingenieros, qué es lo que está pasando, cuál es el verdadero problema, la causa raíz, ¿verdad? Tal vez lo que vivió Jorge fue el resultado, pero el resultado de algo más profundo. Y debajo de esto más profundo había algo más profundo. Y cuando llegabas ahí decías, este no es el problema. Y como en mis tiempos de programación, me levantaba en las noches y tomaba mis apuntes y revisaba y consideraba cuál es el problema. Si yo tuviera el ejército de 300, así de guapos, fuertes, grandes, yo he vacilado mucho esto contigo, Juan, ¿verdad? Digo, y si los tuviera aquí a los más expertos del mundo, ¿esta problemática se resolvería? No. ¿Por qué? Porque el problema no era lo que estábamos viviendo. El problema es qué había pasado en todo este tiempo. Y si lo consideras, entonces al final, cuando llegan este montón de oportunidades de ayuda y vos empezás puntualmente a decir, yo ya sé que necesito, ¿me puedes ayudar con esto? Y la organización tal vez te dice, con eso no. Ok, tengo una lista de cosas con las que sí, ¿verdad? Porque entonces tenés que buscar qué es lo mejor de cada uno de ellos, porque al final todos son buenísimos, en lo que nosotros como país necesitamos. ¿A qué me refiero? Creo que esto es evidente, ¿verdad? Los planes de continuidad de negocio tal vez no se habían puesto a prueba en una situación como esta. Entonces, llegar a un organismo internacional y poderle decir, necesitamos trabajar nuestros planes de continuidad de negocio. Nos gustaría hacer un simulacro nacional. Nos encantaría trabajar las competencias técnicas y los skills de los colegas que están en cada uno de los ministerios. Porque al final, ¿quién está al frente de la batalla? ¿Verdad? Yo vacilo mucho con esta expresión porque al final somos un equipo. Y somos un equipo casi como el escuadrón suicida, porque en el sector público decidimos tomar estos riesgos con las condiciones en las que hemos estado. ¿Y cuáles son esas condiciones en las que hemos estado? Falta de presupuesto para la asignación de recursos, de herramientas y también de capacitación. Entonces, tenemos profesionales muy buenos que no han tenido una capacitación técnica acorde a las necesidades y a las realidades de un contexto global, que necesitan un apoyo para llegar a la etapa que se espera, ¿verdad? Entonces, escuchar a cada uno de esos colegas que están al frente de batalla y que cada uno te cuenta realidades distintas en ministerios grandísimos y en municipalidades y gobiernos locales con necesidades muy puntuales, te permite entender cuál es el verdadero problema. Y al escuchar y al entender cuál es el problema, entonces cuando llegan esas oportunidades de cooperación y esas acciones de sinergia, ya tienes identificado dónde necesitamos ayudar, dónde necesitamos fortalecer. Porque si bien es cierto, se necesitan puentes Bailey para la atención de esta emergencia, aspiramos a algo más. Aspiramos a crear el mejor código sísmico de América Latina. Perdón, no podría faltar una interrupción. Aspiramos a crear el puente que nos permita ser referente para Centroamérica y para América Latina en temas de ciberseguridad. Hay muchas lecciones aprendidas, pero yo creo que podría resumirlo en tres en este poco tiempo que tengo de estarlos escuchando y estar trabajando con ellos. Primero, que no es un tema de una sola institución, eso es imposible. La ciberseguridad es de todos y no solamente de las instituciones del Estado, sino que también del sector público, del sector privado, de los gobiernos locales, de las personas, que al final somos los que hacemos uso de la tecnología. Otra lección que vale la pena rescatar mucho es ¿qué hacemos? ¿Qué cuidamos? ¿Por qué lo cuidamos? ¿En qué gastamos millones de dólares? En herramientas tecnológicas, en capacitación, ¿para cuidar qué? Los datos de los ciudadanos. Entonces, cuando hablas con una institución y te cuentan todo el esfuerzo que hacen y después les preguntas, ¿y qué proteges? ¿Y qué es lo más importante para usted en este momento? Entonces, volver a las bases y decir, es que mi red no está segmentada, es que mi software no fue desarrollado de forma segura, es que mi personal no ha recibido la capacitación adecuada a lo largo de estos años. Entonces, te das cuenta de que tienes un tema de personas, en el tema de personal, de procesos y de herramientas. Y volver a la esencia para recordar qué es lo más importante y qué es lo que vale la pena cuidar, nos permite considerar entonces dónde tengo que poner
como bien lo comentaba Jorge, todos mis recursos y todos mis esfuerzos, porque al final, lamentablemente, para nuestros contextos de América Latina, olvidamos muy rápido. Y un día esto se hacía esta broma, ¿verdad? Y bueno, ahora viene el Mundial y ahora sí que se nos van a olvidar un montón de cosas. Y cuando no está ocurriendo nada, porque tal vez actuamos de una forma más preventiva y logramos contener algunos incidentes, y estamos en el momento de contención y nadie se está dando cuenta, entonces puede estar la sensación de que no está ocurriendo nada. ¿Y hasta qué momento entonces sí era algo crítico? Y como lo comentaba ahora Jorge, y las formas de comunicar. Cuando tuvimos hace poco un tema con el Ministerio de Salud, lo primero que salimos fue a comunicar, sí, está ocurriendo algo y lo estamos atendiendo. Entonces eso también fomenta algunas acciones que nos permiten actuar más rápido. Claro, y aquí quisiera aprovechar porque has introducido un tema muy interesante y de las lecciones aprendidas, quisiera preguntarle a Andrés Casas. Andrés, desde la óptica de un consultor que trabaja con varios clientes en el sector privado y público, esta situación que como bien ahora en la cronología Jorge nos lo explicaba a nivel de las acciones, de que lo que pasó en el país, con el detalle que lo hizo, lo que Jorge Utrera también nos explicaba y los retos y las lecciones aprendidas que Paula también nos mencionaba. ¿Crees que hemos aprendido algo como país, como sector público, como sector privado? ¿Qué te dicen los señores de la junta directiva cuando hablan estos temas contigo? ¿Crees que ya el tema de ciberseguridad dejó de ser un tema de temas vienen los de ciberseguridad a prevenirnos presupuesto o es un tema que sí se está poniendo a la mesa? ¿Qué lecciones deberíamos aprender nosotros los que no hemos tal vez en este momento tenido ese gran impacto, pero que sí vemos lo que decía la sabiduría de nuestros abuelos, estar viendo lo que le pasa al vecino para que a nosotros no nos pase? ¿Cómo ves eso en esta realidad de nuestra región, Andrés? Bueno, está muy interesante la pregunta y yo creo que las cosas son fugaces. Y Paula mencionaba ahorita que ya viene el Mundial y todo tiene su cuarto de hora. Muchas veces mencionamos que aquí en Costa Rica no hay una noticia que dure más de 3 semanas. Pues en el momento en que todo esto sucedió, sí había una preocupación porque se veía la afectación que le puede generar a una empresa. Y tal vez lo que no se ha logrado expresar claramente en las juntas directivas es el efecto que le puede generar a la organización. Hay muchas empresas del sector real que tal vez los datos que tienen no los consideran tan relevantes o confidenciales. Entonces pueden decir, bueno, pero es que ¿qué me van a robar? Me van a robar la información de la planilla, el inventario, y no lo ven muy relevante. Pero cuando llegas a tocar el hilo de la continuidad del negocio, de que no tendría sistemas de información y hay un contexto de una empresa que es dependiente de la tecnología, sí viene a ser muy relevante el tema de manejar esa seguridad de la información en todos sus sistemas. Enfocado sobre todo desde el punto de vista de mi empresa tiene que seguir adelante funcionando y entregando un servicio. Hemos podido trabajar con algunas organizaciones en las que producto de un incidente de estos de descifrado de información, eh, no tienen respaldos y están ante la incertidumbre de, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo administro este negocio? Volteas a ver a la izquierda y ves a la persona responsable de tecnología que te está diciendo, bueno, para poder restablecer los sistemas desde cero porque no tenemos respaldos, podemos durar como 6 meses. Y volteas a ver a la derecha y tienes facturas por pagar, tienes planilla por pagar, tienes clientes por atender y cómo voy a hacerlo sin la tecnología. Entonces es un momento muy rápido en el que tienes que tomar decisiones y si no estabas preparado con una continuidad de negocio, tienes que comenzar a idear en el momento de esas soluciones. Paula estaba mencionando ahorita que no es el asunto de que cuando pase el incidente traer a los mejores, sino que son cosas que sucedieron desde antes. Entonces, si no has activado o no has invertido el tiempo en esos procesos de continuidad, muy difícilmente en el momento vayas a poder reaccionar
de una forma eficiente. Entonces, un empresario que le pones ese escenario donde le dices, bueno, no tienes tecnología por los siguientes 6 meses, ¿qué vas a hacer? Y se vuelve loco. Y salir de esas situaciones es caótico, comenzar a manejar esa crisis, porque ya no es un asunto de tecnología, de que le pasó a alguien de TI, tiene que resolver. Ahí tienes que traer a toda la fuerza de ventas para comunicar a los clientes, tienes que ver las complejidades legales que tiene la organización, porque hay contratos con clientes que si no cumples tienen multas o tienen algunas sanciones. eh, Tienes cumplimiento que llevar adelante. Entonces, ya es cómo gestiono la crisis de mi organización para seguir adelante. Eh, sí he visto después de que sucedió eso, pues una baja, digamos, en el sentido de urgencia de qué es lo que hay que hacer. Obviamente durante la crisis se sueltan, digamos, todas las restricciones presupuestarias y de asignaciones de recursos y seguimos, pero cuando ya baja un poco la marea y ya sentimos que estamos navegando en aguas tranquilas, todo vuelve como a la normalidad y otra vez vamos a ver que regresamos a una sintonía donde hay otras preocupaciones del negocio que puede ser que le ganen en la agenda de relevancia a la parte de ciberseguridad. Entonces aquí pues el llamado para las juntas directivas es no hay que pensar todo el tiempo en ciberseguridad, solo asegurarnos de que en realidad tenemos los sistemas de gestión que nos ayudan a prevenir que las cosas pasen, pero también a identificar si hay algo que nos está sucediendo y podernos recuperar. Una empresa que trabaja estas tres actividades tiende a disminuir el tiempo de afectación y al disminuir el tiempo de afectación, el impacto que le va a generar. Y estos impactos siempre son económicos. Todo se va a traducir en algo económico para la organización. Entonces, pues más o menos así estamos con la parte de las juntas directivas. Yo veía la sonrisa de Jorge porque en el momento fue impresionante, pero sí, después de la tormenta viene la calma y con la calma yo me relajo. Y en lo Sí, importante de no relajarse, vendrán otros después de Conti, aparecerá otra banda con otro nombre a hacer otras cosas y después de esa vendrá otra, porque ya esto se convirtió en una normal. sí, y vino Contic, vino Guacamaya y mañana vendrá X. Y eso es una realidad. Aquí hay un elemento importante y ya casi estamos, lamentablemente el tiempo nos gana y creo que todos los que están en este panel tendrán vivencias y anécdotas súper interesantes. Eso nos reta a tener una segunda parte posiblemente en el otro año o no sé cuándo. Pero aquí hay dos elementos que quisiera rescatar. Uno es algo que se ha mencionado muy claramente y es que no es un tema de tener todo el dinero necesario para comprar todas las herramientas y todo el software que haya en el mundo. No es un tema como tal. Tampoco es un tema de que todas las capas de seguridad que nosotros pongamos nos asegura o nos dan, o generalmente nos dan una falsa sensación de seguridad. Es un tema constante, es un tema de verdaderamente, como decía Andrés, no descuidarnos, pero también sabiendo que para no descuidarnos tenemos que tomar decisiones y acciones concretas para que todo el efecto de nuestras diferentes capas de seguridad sean sostenibles en el tiempo. Porque esto no es como cuando te preparas para hacer un esfuerzo extraordinario porque sabes que tienes que hacerlo. El tema es que no sabes cuándo vas a tener que hacer ese esfuerzo y ese es el elemento vital en estas circunstancias. Y sobre todo, creo que ya hoy en día todo lo que tiene que ver con los diferentes componentes de ciberseguridad han venido madurando del lado de nosotros, del lado de las personas que no estamos buscando cómo hacerle daño a los gobiernos y mucho menos cómo ganarnos el dinero como no debe ser. Y hay muchos elementos en particular que las organizaciones deben tomar en cuenta. Todas las herramientas, todos los instrumentos, todas las diferentes
componentes de seguridad que podamos agregar, inclusive modas de ciberseguridad como Zero Trust, como SASE y como otros componentes, deben estar sustentados en la formación de las personas y en las alianzas que podamos hacer con gentes especializadas como esa. Entonces, por ejemplo, nosotros podremos tener la capacidad de soportar situaciones como las que se vio con Contic, pero lo importante es tener esos elementos de alianzas con algún partner, con algún socio de negocio que nos pueda ayudar. Quiero terminar con una pregunta en general, y el que quiera contestárnosla lo puede hacer sin ningún momento, sin ningún problema. Y es, ante todo lo que vio el país, que no solamente fue el sector público, sino también el privado, ¿cuál es la lección más importante que todos los que estamos en este foro y que están escuchándonos deben considerarlo a lo interno? Porque a veces vemos esto y dice, eso le pasó a Costa Rica, eso le pasó a aquella empresa, eso le pasó a aquella gente que yo les había dicho y no, sino dentro de la óptica de cada uno, en una forma muy puntual y muy rápida. Nos quedan apenas 7 minutos y luego unas preguntas, creo. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál verdaderamente es la lección en todo eso? Ya sabemos en fondo entender, pero ¿cuál es la verdadera lección que todos los que estamos aquí podemos llevarnos como parte de aprendizaje en esta charla? Y tal vez, no sé, le doy la oportunidad a Pau, que como dama, ¿verdad? Y luego los demás, y sí les pido, por favor, ser muy puntuales. Sí, señor, vamos a ser súper puntuales. Tenemos que trabajar juntos y juntas. Si ellos, los que están del otro lado de la acera, se comparten hasta el código, se comparten las vulnerabilidades, se dicen cómo, están a una llamada para ejecutar, ¿cómo es posible que nosotros no podamos a veces contarnos que fuimos víctimas de un incidente cuando eso nos va a permitir mejorar? Tal vez, como lo decía tal vez Andrés ahora, las relaciones no se hacen en momentos de emergencia. Las relaciones se construyen colaborativamente para cuando seamos necesarios de alguna forma. Y por favor, necesitamos más profesionales en el área de ciberseguridad, más chicas que entren a estas disciplinas. Necesitamos fortalecernos más. Yo creo que eso es en una palabra, en una frase. Bueno, mi resumen. Pau, totalmente de acuerdo. Jorge Mora, tal vez si nos cuentas dentro de tu perspectiva cuál es la lección. Gracias, Juan. Bueno, la lección es que los delincuentes hoy están en un nuevo mundo. Ya no es tanto en el mundo físico, sino que los riesgos ahora están en el mundo digital. Y esto pues nos lleva a tener que trabajar, pues a replantearnos pues todo el tema de educación para poder estar preparados, para poder utilizar la tecnología pues de una forma segura y poder prevenir cualquier riesgo, minimizar cualquier riesgo de ataque que podamos tener. Y segunda idea para ir concretando, digamos, muy bien, lo dije en mi intervención al inicio, y respaldo, suscribo a Paula, el tema de la confianza. Realmente, si no desarrollamos la confianza necesaria entre los diferentes sectores, entre los diferentes colegas, vamos a estar siempre vulnerables. Hoy hay un faltante de 3 millones de profesionales en ciberseguridad a nivel global. Ninguna empresa ni ningún gobierno va a poder tener hoy la cantidad de profesionales de ciberseguridad que requieren para poder estar 100% protegidos. Esto nos lleva a tener que generar lazos de cooperación a nivel internacional entre instituciones públicas y entre instituciones privadas y entre privados y privados. Esa es la alianza. Jorge Utrera, en verdad, ¿cuál ha sido la lección luego de haber dirigido 15 equipos que estuvieron en toda la región atendiendo necesidades y eventos en los clientes? ¿Cuál crees que es la lección? Bueno, no queda demasiado tiempo para contar todas las experiencias
buenas y malas, porque se aprende todo, todo incidente deja una lección siempre. Tal vez quiero comentar, la primera es que la manera de evitarlas al 100% es cortando el alambre, pero hoy en día Internet es parte de nuestra vida en todos los aspectos de la misma y no voy a entrar en estos detalles. Lo que puedo decir en general es que los países, y todos los países, hablo de la región y del mundo, deben de tener una agenda dentro del gobierno de ciberseguridad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Lo menciono porque no todos lo tienen. Costa Rica obviamente está hasta arriba en este momento. Obviamente modernizar la ciberdefensa como número uno. Lo que ya mencionó Paula y Jorge en su parte es activar y participar activamente con la cooperación internacional a través de intercambio de información y asegurar una buena postura de seguridad. Por último, también ya lo mencionó Paula, es la estrategia nacional debe cambiarse de prevención, digamos de respuesta reactiva, como es la respuesta a incidente, a una prevención proactiva de priorizando áreas. O sea, mejorar la prevención para que no se llegue a la reacción. Y por último, los gobiernos necesitan partners de seguridad en la iniciativa privada y viceversa, también mencionado por Paola, es importante, es muy importante para que juntos se pueda trabajar con el fin común de combatir la delincuencia cibernética, que no va a parar. Sí, evidentemente eso es lo más doloroso de este momento, que no va a parar. Andrés, desde tu punto de Yo, vista, ¿cuál es la lección aprendida? yo lo llevaría tal vez a dos lecciones. Una sería la preparación hace la diferencia. Y en estos meses pude observar cuando comenzaron las actividades hostiles contra la empresa privada, una organización que el sistema de monitoreo, y llamo sistema porque tiene personas, proceso y tecnología, detecta y acciona para, digamos que cortarle la entrada a un atacante versus una organización que sí tenía las herramientas, pero no tenía las personas. Entonces, su reacción no fue tan efectiva y obviamente el desastre que lograron hacer internamente fue mucho mayor. Y la segunda lección sería la parte de la cooperación y llamémosle cooperación con lo más básico, compartir información, porque el sector privado no estaba preparado para poder compartir información, no se sentía cómodo con tener que hablar con los vecinos y decirles, oiga, me está pasando esto y lo estoy viendo desde aquí, usted está viendo lo mismo o está viendo algo diferente y si ve algo diferente, dígame qué es, a ver si yo lo estoy viendo. Entonces, eso fortalecería muchísimo la respuesta que puedan dar en común las organizaciones. Ese compartir información hace esa diferencia, pero no estábamos preparados para ello. Cierto, y tal vez aquí el tema al final es lo que bien mencionaban todos ustedes, es un tema de generar mucha confianza y esa confianza generar articulando acciones que entre todos nos cuidemos y entre todos también podamos sumar las diferentes competencias, capacidades y habilidades de cada uno. Bien, tenemos bastantes preguntas, estamos contra tiempo, voy a tratar de presentarles las preguntas en general y voy a pedirles puntualmente que quiera contestar, la conteste y algunas muy puntuales sí las voy a hacer de acuerdo a las preguntas que nos han hecho en el foro. Tal vez, Pau, aquí hay una pregunta que habla específicamente por tu rol como directora de gobernanza digital ahora en Costa Rica. La pregunta es, a nivel de país, ¿qué tan positivo podría ser mantener a la población informada de los constantes ataques que se contienen o se repelen por el equipo tuyo, tu gente, ¿verdad? O los de los diferentes ministerios o empresas? Esto como para fortalecer la parte de cultura y concientización a la misma población. Sí,
Parte de los cambios que estamos haciendo en los procedimientos que se tienen es incluir los planes de comunicación, porque los planes de comunicación tienen que tener diferentes líneas, como lo decía Andrés, cómo compartes los indicadores de riesgo con alguien técnico, cómo compartes en un grupo de Facebook que tienen que darse cuenta porque el servicio ya no está disponible, tal vez es una acción preventiva. ¿Cómo se comparte la comunicación con una persona ciudadana a la que por alguna razón le quieres recordar que tiene que tener cuidado? Entonces, la comunicación es esencial y el mejor caso es el que, como les comentaba, vivimos hace un mes en el caso del Ministerio de Salud. La comunicación al final nos hace personas, ¿verdad? En el momento en que usted le puede explicar a alguien cómo cuidarse de una estafa telefónica, cómo cuidarse de que puede ser que el número es el del banco, yo lo tengo guardado, es igualito al del banco, pero ¿por qué no tengo que confiar en el banco? ¿Por qué tengo que vivir en esa desconfianza? Y los niveles diferentes de cómo le hablas a un niño, cómo le dices a una niña, cómo hablas de precaución y construyes al final un mundo más seguro. Y tal vez voy a aprovechar el corte comercial para decirles que en unos días estará disponible la estrategia, la nueva estrategia de ciberseguridad que desarrollamos en alianza con la OEA. Por favor, todos los aportes que quieran hacer, este es el momento para hacerla. Está construida colaborativamente, pero cuando esté en consulta pública es donde esperamos recibir la mayor cantidad de retroalimentación para que esa comunicación sea más efectiva. Así que te dejo ahí el anuncio. Gracias, Paula, y definitivamente muy interesados de conocerla y de trabajarla. Y bueno, y también invitamos a nuestros amigos de otros países que puede ser interesante tener ese marco de referencia que se ha trabajado desde Costa Rica. Aquí tenemos otra pregunta que quiero hacérsela a Jorge Utrera, porque Jorge siempre anda en muchas investigaciones de temas de estos que nos interesan. Y dice así: buenas tardes, estimados, saludos desde Nicaragua. Qué bueno tener amigos de Nicaragua aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Dice, mi pregunta es, como expertos en la materia, ¿creen que exista una herramienta de seguridad que pueda tener todo lo necesario para contener ataques como los que se tuvieron? ¿Qué dice Jorge Utrera? Categóricamente les digo que no existe la varita mágica para que la saco y todos los ataques sean rechazados. Salvo, y lo dije ahí, que cortar el alambre, pero entonces ya no tengo mis comunicaciones. Juan lo mencionaba, la seguridad es un camino, no es un proyecto, es un camino que se tiene que recorrer y requiere, requiere de todo, requiere políticas, procedimientos, herramientas, apoyo, como digo, comunicaciones internacionales, o sea, hay muchos marcos de referencia para poder hacerlo. Pero varita mágica no hay, no existe. Quiero agregar pues, que al final de cuentas, lo que explota el atacante, el delincuente, es un producto hecho por un humano, y un humano es defectuoso, y por ahí creo que hay que empezar. Si queremos empezar a hacer algo bien, es obligar a los fabricantes de software a que hagan su producto bien. Esto es como Shangri-La, pero eso sería un inicio. Y cuando hablo de software, hablo de todo el software, el que está en el firmware de un firewall, y lo peor es que lo sacan sabiendo, y esto es una realidad, sacan el producto con el software, llamémosle vulnerable, y los parchamos después. Después viene el primer delincuente, lo descubre, lo explota, y ya está dentro. Entonces, esa es una iniciativa que tal vez debe hacerse mundial, porque es la única manera de poder, por lo menos, mitigar ese vector de ataque. Que el software esté bien diseñado, o con punto de vista de seguridad, que ya existe
ya está como un dominio adentro de la seguridad de la información. Sí, gracias Jorge. Y aquí quisiera introducir a Jorge Mora porque aquí hay una pregunta que me parece que en algún momento él en su explicación también nos daba un pequeño detalle y dice la pregunta, algo por apostar es el tema de inteligencia de amenazas, Threat Intelligence. ¿No creen que deberíamos enfocar más esfuerzos e inversión y operación para esta parte? Gracias, bueno, muy buena pregunta. Bueno, de hecho actualmente entre mis labores me encuentro trabajando con sistemas de monitoreo de ciberseguridad que utilizan Machine Learning e inteligencia artificial, justamente para poder empezar a detectar lo que se llama hoy en día comportamientos anómalos dentro de los sistemas. Hemos trabajado pues en una serie de detección y mi tocayo Jorge lo mencionaba ahora, ¿verdad? Tenemos una situación que es que sale software que no cumple con requerimientos mínimos de seguridad. Si una casa se construye y se cae, hay una responsabilidad contra el grupo de ingenieros. Si un automóvil sale defectuoso y hay accidentes, hay responsabilidad contra la empresa automotriz. Pero en el tema del desarrollo de software y en el tema de los sistemas operativos, no existe una responsabilidad en este momento, lo cual hace que haya un enfoque muy orientado hacia la experiencia de usuario, pero cuando nos enfocamos muchísimo en la experiencia de usuario, es contra el diseño por ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad genera algún tipo de incomodidad hacia las personas. Entonces, la tendencia de los nuevos sistemas de detección dentro de los endpoints o dentro de las computadoras finales está trabajando con el tema de análisis de comportamientos, aprendizaje de cómo están las redes, aprendizaje de los patrones de los usuarios, aprendizaje de los patrones de los sistemas para poder alertar de una forma rápida cualquier situación anómala que se pueda estar trabajando. Entonces, esto es también una gran oportunidad para el área de estudios para poder seguir trabajando en la investigación de ciberseguridad junto con la inteligencia artificial y el machine learning. Sí, muy interesante y creo que tenemos la gran oportunidad y nosotros que hemos venido trabajando como CISAP también hemos visto cómo esta integración de estas nuevas tecnologías y estos servicios integrados con estas nuevas tecnologías tienden a ser no solamente una tendencia, sino una necesidad, la cual sí es bueno informarnos, investigarnos y estamos con todo el gusto de poder hacerlo y tener conversaciones con nuestros amigos que nos acompañan hoy sobre estos temas. Andrés, aquí hay una pregunta muy interesante que creo que se ajusta muchísimo a algo que hemos venido conversando en algunos momentos, nosotros en particular, y es con respecto, déjame ver, porque ya hay tantas preguntas y perdón, y agradecemos las preguntas. No creo que vayamos a contestarlas todas en este foro, pero por lo menos sí vamos a tratar de hacerlo a nivel de algunas respuestas directas a algunos amigos que nos están escribiendo, ¿verdad? Y Andrés, ¿cómo manejar el impacto financiero, reputacional y todo ese impacto más allá de la continuidad del negocio e inclusive de temas de extorsión cuando una organización ha sido afectada? ¿Cómo manejar la parte reputacional? ¿Cómo manejar definitivamente toda esa parte del que va más allá del impacto financiero? Porque también hay impacto legal en muchas veces. Qué buena pregunta y hay casos que han sucedido últimamente que nos ponen a pensar bastante sobre eso. Lo primero que diría es que no hay una receta que aplicándola nos vaya a servir a todos exactamente igual. Cada uno de los casos puede tener algunas variables que consideraría para poder decidir cuál debería ser el manejo de comunicación para la gestión de reputación. Pero lo principal es
que siempre las comunicaciones tienen que ser sinceras, sin esconder la información. Hablando con lo que tenemos disponible, que podemos comunicar en el momento y de una forma muy clara. La otra parte es que debemos ser claros con nuestros clientes de qué afectación podrían tener ellos, porque tienen digamos, el derecho de decidir qué van a hacer y cómo van a reaccionar ante una situación que los pueda afectar a ellos. Y desde el punto de vista financiero, pues también deberíamos tener escenarios de estrés financiero, porque alguna situación que afecte la continuidad operativa de la empresa me puede desarrollar un estrés en la generación del ingreso y cómo se va a comportar el flujo de caja cuando no tengo ese ingreso, cuáles son las fuentes alternativas que podría estar requiriendo en el momento y muchas veces las organizaciones llegan a tener una posición, digamos, de quiebra, no porque no tengan activos o no tengan dinero, sino porque están ilíquidas. Entonces hay que tener un cuidado de no llegar a esos estados de iliquidez, que son los que nos podrían llegar a, digamos, a tener que salir del mercado de operación. Puede que tengan algunos activos que van a ser muy importantes en valor, pero no son líquidos y convertirlos en activos líquidos va a tomar un tiempo. Entonces hay que analizar cuál es la estrategia en caso de que yo no esté recibiendo flujo de efectivo. Gracias. Y bueno, en verdad agradecerle a todas las personas que se han unido a esta charla, a esta conversación. Agradecerle a Paula, a Jorge Mora, a Jorge Herrera y a Andrés por toda esta conversación que hemos tenido. Hay muchas preguntas que todavía están aquí que lamentablemente por temas de tiempo y respetar el tiempo que habíamos pedido y que ya hemos excedido, vamos a dejarlas y con mucho gusto las estamos tomando para ver si podemos contestarlas como parte del foro posterior, o más bien las respuestas posteriores a este foro. Pero yo quería terminar nada más incluyendo un pensamiento y es que todo esto que hemos conversado, hay una pregunta que era parte de las que no pude leer, es si verdaderamente estaríamos preparados qué pasaría si nos volviera a pasar y qué pasaría si no estuviéramos preparados de nuevo ante una eventualidad de esto. Yo les aseguro que nadie en este foro y en ningún lado puede asegurar que esto no vuelva a pasar. Como bien lo decía Jorge, no hay una bala de plata contra el monstruo ahí está y no hay bala de plata. Lo que sí existe es todo una filosofía, política, procedimientos, ponga el nombre que usted quiera para estar lo mejor preparado para estos eventos. Y estar mejor preparado es volver a los básicos, como lo que hablamos acá, temas de backup, temas de segmentación, temas muy técnicos, pero también estar preparado de volver los ojos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro equipo de trabajo. ¿Están capacitados? ¿Cómo podemos capacitarlos mejor? Y también estar preparados es tener esta conversación y queremos invitarlos a que tengan esta conversación de los retos que ustedes tienen con nosotros, CISAP. Sabemos que a través de alianzas como las que hemos desarrollado y con personas como las que tenemos relaciones, podemos también ayudarles. Una pregunta era por ahí, que ¿qué era el clúster de ciberseguridad de Costa Rica? Es una iniciativa público-privada a donde hemos convergido porque somos parte, si sabes, parte de esta iniciativa para sumar talento, esfuerzos y también conocimientos para ayudar a las diferentes instituciones y empresas en la formación ante esta situación de ciberseguridad. Así, hay muchas iniciativas y nosotros como CISAP con mucho gusto nos ponemos a las órdenes de cada uno de ustedes para seguir conversando sobre estos temas, para seguir profundizando sobre las necesidades de cada uno y para entender más sus retos. Por favor, háganoslo saber a través del contacto que usted tiene de CISAP y lo podemos con muchísimo gusto atender. Jorge Mora, un placer, gracias, qué gusto saludarte, muchos éxitos. Paula, excelente, como siempre, gracias, muchos éxitos, muchas bendiciones. En verdad es un lujo tenerlos a ustedes dos. Yo cuando me imaginé esta conferencia dije el antes y el ahora,
Bueno, ¿qué más queremos? Es un honor haberlos tenido a los dos que han representado también a nuestro país. Andrés, Jorge de la casa, pero siempre un gusto. Y a todos ustedes que nos han acompañado, muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias y por supuesto que nos interesa mucho seguir esta conversación con ustedes. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.